Buenas tardes, mi nombre es Lida Morales y el tema que me corresponde para la exposición es lesiones por trauma acumulativo, fatiga física y trastornos musculoesqueléticos. Para poder abordar todos los temas de la exposición decidí dividirla en dos partes. La primera se compone del trauma acumulativo y trastorno musculoesquelético. Las lesiones por trauma acumulativo son lesiones laborales que se producen por un esfuerzo repetitivo, cuando un exceso de presión se ejerce sobre una parte específica del cuerpo, provocando diferentes lesiones musculoesqueléticas, como lo son las lesiones óseas, articulares, musculares y daños en los tejidos. Para poder entender mejor esta parte, básicamente las lesiones musculoesqueléticas son las lesiones producidas por traumas acumulativos. Dichas lesiones se clasifican en tres grandes grupos, los cuales son las inflamatorias, las traumáticas y las degenerativas destructivas, teniendo también de esta manera una especie de orden en el cual las enfermedades son más agresivas frente al cuerpo humano. Dentro de las inflamatorias tenemos como ejemplos la tendinitis, artritis, bursitis y condritis. En las traumáticas están los desgarros, luxaciones, esguinces y las fracturas. Y por último, en las degenerativas destructivas están la lumbalgia, dorsalgia, el síndrome del túnel del carpio, entre otros. El origen de estas enfermedades radica principalmente como el resultado de diferentes traumatismos pequeños y repetitivos, y no a causa de un accidente o una única agresión. También son consideradas enfermedades laborales porque estas patologías generalmente o frecuentemente se presentan en trabajadores sometidos a sobrecarga mecánica y no en la población en general. Estas lesiones son causadas por factores de riesgo que se dividen en dos, los cuales son los factores de riesgo físico y los factores que involucran la organización del trabajo. Los factores de riesgo físico que comprenden los movimientos repetitivos podemos encontrar algunos ejemplos en lugares como cocinas, restaurantes, construcciones, fábricas u oficinas.
En la organización del trabajo se comprende una excesiva carga de trabajo que no solo se refiere a cargas físicas en las que están sometidos generalmente trabajadores de bodegas y construcciones, sino al trabajo excesivo que pueden sufrir todos los profesionales en las diferentes áreas. Para controlar estos traumas se debe reducir la exposición a diferentes factores de riesgo específico, ya que esta es la forma más efectiva de prevención y se lleva a cabo mediante la corrección del puesto del trabajador, las herramientas y la organización del trabajo, entre otros. Otro punto que puede llegar a ser de gran importancia o ayuda es llevar un proceso de acondicionamiento físico que aumente la tolerancia del trabajador frente a una carga física dada. Además de todo esto, las correcciones o soluciones que se deben realizar giran alrededor de 3 ítems, los cuales son las acciones repetitivas y prolongadas, las acciones que requieren fuerza y los esfuerzos de contacto prolongado. En la segunda parte de la exposición se desarrolla el tema de la fatiga física. Esta es una sensación de debilidad y agotamiento que suele estar acompañada de molestias e incluso dolor o incapacidad para relajarnos. La fatiga constituye un fenómeno complejo que se caracteriza por presentarse de diferentes formas, como por ejemplo que el operario baje el ritmo de la actividad, que se note cansancio, que los movimientos se hacen torpes o inseguros, existe una sensación de malestar e insatisfacción y se produce una disminución del rendimiento en cantidad y calidad. En cuanto a su origen, este se debe a una tensión muscular, ya sea estática, dinámica o repetitiva, a una tensión excesiva del organismo o a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor. En las causas, generalmente son las condiciones del trabajo lo que influyen en la aparición de la fatiga, como por ejemplo las malas condiciones de trabajo, ya sea ergonómicas o ambiente, lo que genera o lleva al trabajador a una sensación de insatisfacción, un ritmo de trabajo muy elevado o repetitivo, los horarios con una mala distribución de jornada laboral, con turnos extensos o poca flexibilidad, y las malas posturas en el trabajo en cuanto a la carga estática y dinámica. Para ejercer un control sobre los problemas de fatiga, estos se deben abordar desde diferentes temas, los cuales son el estudio de las condiciones del trabajo, las exigencias del mismo sobre la persona y los recursos que se dan en respuesta a tales demandas de dichas condiciones. Por esto, para prevenir la fatiga se debe empezar por el diseño de las condiciones y la definición de los puestos del trabajo. Para esto se puede desarrollar o aplicar las distintas medidas de seguridad y protección de la salud de los trabajadores, diseñar el trabajo y el puesto de modo adaptado para cada uno de los trabajadores, adquirir un buen mobiliario, dotar al personal necesario para la realización de las diferentes tareas, crear sistemas de rotación y horarios flexibles,
y facilitar la puesta en práctica de pausas activas. Gracias. La actividad consiste en realizar una historia o un cuento basados en el tema de la exposición en grupos de máximo 5 personas, pero para realizar esta historia o cuento se deben basar en los resultados de una codificación de unos dados. Cada grupo deberá lanzar 6 dados, en total son 2 dados blancos, 2 dados verdes y 2 dados negros, lo cual nos da los 6 dados. Cada uno de los números de cada uno de los dados de diferente color tiene una especificación o una codificación. Para el caso de los dados blancos son palabras, para el caso de los dados verdes serán imágenes y para los dados negros serán letras. Estas palabras, imágenes o letras deben ser incluidas dentro de la historia de forma coherente. Para el caso de las letras en los dados negros, lo que se debe hacer es tomar la letra que nos arrojaron los dados e iniciar con esta letra una palabra que tenga que ver con el tema principal de la exposición. O sea, tomar esa letra que nos arrojaron los dados como inicial de una palabra principal o importante dentro de la exposición. Para que la historia sea válida, tiene que tener coherencia y debe incluir los 6 ítems o codificaciones que tienen los dados. La historia o cuento ganador sería elegido por todas las personas dentro del curso, pero las personas dentro del mismo grupo no pueden votar por su propia historia. Mostrar un ejemplo de cómo se desarrolla la actividad. Se deben lanzar los dados y con estos entrar a mirar qué significa cada uno de los números dentro de las imágenes para los dados verdes, las letras para los dados negros y las palabras para los dados blancos. En este caso los dados blancos arrojaron el número 5 y el número 1. El número 5 hace referencia a la palabra condiciones y el número 1 hace referencia a la palabra lesión. Para los dados verdes arrojaron el número 3 y el número 1. El número 3 hace referencia a la imagen de las pausas activas y el número 1 hace referencia a la imagen de un ritmo elevado de trabajo. Mientras que los dados negros arrojaron el número 6 y el número 2. El número 6 hace referencia a la letra R y el número 2 hace referencia a la letra A. Para este caso se podría utilizar la letra R con la palabra ritmo y el número 2 que empieza con la palabra A sería actividad. De esta manera ya tenemos todas las condiciones que se deben incluir dentro de la historia.